Bueno, para terminar nos queda hablar de la tercera vía de circulación de bienes en la Scan-Trotoloyan, que tiene que ver con una relación hacia el exterior de esta entidad política. Nos estamos refiriendo a lo que Carrasco y también Verdán denominan el tráfico exterior. Este está en manos de un sector de mercaderes especializados denominados postecas, cuyo origen casi todos los especialistas remiten a Tlatelolco, ese mercado por excelencia que tenía la Scan-Trotoloyan, y en cierta medida, al igual que lo planteamos para el mercado o tianguis local, aparece como subsidiario y complementario del eje de la circulación de bienes, que es el tributo. ¿Y por qué? En principio, por la misma razón de ser un tráfico exterior, en tanto todo lo que estaba bajo la órbita de la Scan-Trotoloyan llegaba, lo producido y lo que le interesaba a las diferentes cabeceras por medio del tributo. Este tráfico exterior a cargo de los postecas posibilitaba llegar a bienes o a materias primas apetecidas que estaban por fuera de esta órbita política. ¿Cuáles son las diferentes lecturas? Bueno, si bien hay algunas lecturas que hablan de cierto albedrío de parte de los postecas, incluso con connotaciones de tipo empresarial, sabemos que esto estaba limitado por el control y la dirección política del Estado mexica. Esto tiene muy claras connotaciones en tanto es un sector social que busca tener prerrogativas cercanas al sector pipiltín. Ya lo hemos adelantado y de esto va a tratar la semana que viene, en la clase próxima, en algún tipo de aspectos, cuando al tratar el tema del lecho sacrificial aparezca la intervención de este sector de especialistas. Sin embargo, la tarea esencial de los mercaderes especializados o postecas era hacer posible que el tlatoani y la clase hegemónica de los pipiltín en su conjunto accedieran a bienes diferenciales que capitalizaran y que sostuvieran desde el punto de vista material su propia condición de clase hegemónica. Sin embargo, además de esto, podrían tener alguna actividad propia de su gremio, es decir, llevar también bienes por su propio medio y por sus propios intereses. Esto le permitió contar con una acumulación prístina que llevó a tener prerrogativas materiales para competir con los pipiltín. Sin embargo, nunca pudieron acceder a ser considerados como tales por estar fuera del linaje. Una lectura que suma una posibilidad más para ver el peso estratégico del accionar de los postecas es la de Francis Verdán. Porque cuando Francis Verdán compara tributo y tráfico exterior, lo plantean como dos estrategias políticas que tienen una connotación diferente, en tanto su accionar está vinculada a contextos ecológicos y diríamos también políticos específicos, mientras el tributo es propio de hacia el interior de la Scan-Trotoloyan. Esto está por fuera y además en una acción que va a la par del tráfico de bienes, que es este análisis que se le atribuye a los postecas de estudiar y de analizar la posibilidad de determinar o no el intento de conquista de ciertas regiones. Y allí no solo pesaban las condiciones ecológicas imperantes en la misma, sino un requisito indispensable que los postecas debían cerciorarse de que existiera. ¿Cuál es este? Una red de mercado, una red de intercambio interno en esas regiones lo suficientemente aceitadas para poder garantizar de que si se conquistase
la red tributaria pudiese ser aplicada. Más allá de evaluar las fuerzas de los guerreros de esa entidad política externa, más allá de evaluar las condiciones ecológicas imperantes en la región, ese era sí o sí el elemento que pudiera determinar el interés y el decidir conquistar una región. Si no, simplemente seguían encontrándose con esas entidades políticas independientes en puertos de intercambio, los denominados Port of Trade, que eran enclaves neutrales, donde no pertenecían a ninguna, ni a la Scantra-Toloyan ni a esas otras entidades, como por ejemplo el caso del Soconusco, para poder lograr intercambiar con los mercaderes del mundo maya. Con esto estamos terminando el análisis de la esfera de la circulación. Queda claro entonces que la economía política del México prehispánico, siguiendo al planteo de Carrasco, está políticamente dirigida. Y, sin embargo, esta dirección política no tiene un centro único, sino que hay la competencia asignada diferencialmente a los tres grandes ciudades-estados que integran esta asociación ternaria de la Scantra-Toloyan y a otras cabeceras subsidiarias con relación al tributo, así como también aparecen en escena sectores sociales diferenciados, como los postecas vinculados al tráfico exterior y aquellas delegaciones que a modo de prebendas, en tanto forman parte de la clase hegemónica que rige los destinos de esta Scantra-Toloyan, se le han otorgado a determinados señoríos en algunas regiones específicas, ¿no? Ahora vamos a ver de un modo muy sintético cómo podemos caracterizar las lecturas que ustedes tienen con carácter obligatorio. Por un lado tienen la lectura de Carrasco, esta que plantea la economía del México prehispánico. Allí Carrasco prioriza la organización del Estado, de la economía en su totalidad, tanto en la producción, en ese vínculo entre tierra y trabajo, que no son ofrecidas libremente, que no aparecen en el marco de la oferta y la demanda, pero también ver cómo la regulación del Estado puede jugar en otras esferas, como el caso de la circulación. La lectura de Francis Verdun, la de las tres vías de intercambio, básicamente se ocupa de la esfera de la circulación y trata de evidenciar la articulación que existe más allá de las especificidades entre estas tres vías. Él hace un análisis específico, más detenido, más aproximativo del papel del tráfico exterior y de las limitaciones de las condiciones ecológicas y económicas determinantes para poder definir ciertas estrategias políticas a la hora de decidir o no, como decíamos recién, la conquista y la posibilidad de poder o no imponer tributación, que lo hemos dicho tantas veces, pero es importante reiterarlo, el único estigma de dominación en el marco de la Scantra-Toloyan. Finalmente aparece una lectura que es la de Calnek, que trabaja puntualmente el mercado en México Tenochtitlan, y él lo que intenta es, según sus propias palabras, concentrar la atención sobre el sistema mercantil como un factor viable y diacrónico en el propio proceso de urbanización de esta capital dentro de la Scantra-Toloyan. Por eso, a veces, las lecturas tenemos que continuamente poner en énfasis y hacer estas aclaraciones. No es que colapsa ni con Verdun ni con Carrasco, sino que el recorte del universo analítico en Calnek queda reducido a esta capital de México, Tenochtitlan. A partir de la semana que viene, después de que ustedes el jueves
vean finalmente el último módulo, el último eje problemático sobre esta gran área mesoamericana y sobre esta última formación económico, político, social que fue la Scantra Toloyan en el centro del Valle de México. Vamos a habilitar una semana para consultas. Esas consultas van a estar vinculadas a un control de lectura, no a estas clases que fueron un mero paliativo, en algunos casos, brusca síntesis y ligera síntesis de los grandes ejes que atravesamos en la cursada. Esto quiero poner claramente el énfasis. Las consultas deben ser sobre los textos obligatorios que hemos recomendado en cada instancia y vamos a habilitar un mail para hacerlo. De ese modo vamos a ir viendo también nosotros cómo están ustedes pudiendo seguir estos encuentros que son siempre de carácter aproximativo, muchas veces una mala síntesis, una síntesis muy rápida de cuestiones que en la cursada normal trabajamos más detenidamente y con otros énfasis también. Pero estamos expectantes de cuáles van a ser los resultados que podamos ver a partir de esas consultas. Finalmente, mi saludo. Nos vamos a encontrar semana mediante cuando comencemos a trabajar los problemas centrales del área andina. Mi saludo, como siempre, va acompañado de una recomendación y un pedido. Sigan cuidándose, sigamos cuidándonos y también cuidando a nuestros afectos y pronto nos veremos. Quédense en casa.